Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí motivo de gozo y bendición estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos alrededor del tema la revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Este es un tema apocalíptico, por lo tanto, vamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 1, verso 1 al 3, donde nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender la revelación de Jesucristo enviada a la iglesia, a su iglesia para el día postrero, comencemos conociendo quién es el ángel del Señor Jesucristo. Nos dice el reverendo William Branham acerca de este ángel algo muy importante que nosotros debemos saber. Recuerden que este ángel fue el que le dio la revelación del libro del Apocalipsis al apóstol San Juan en esta forma simbólica. Y cuando Juan el apóstol quiso adorar a este ángel, el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Por consiguiente, este ángel no es el Señor Jesucristo, pero es enviado con la revelación de Jesucristo. Y ahora vamos a ver lo que nos dijo el reverendo William Branham con relación a este ángel en el libro de citas, que contiene aquí en este pasaje que vamos a leer un extracto del mensaje de las 7 edades de la iglesia, la página 41 del libro de citas, verso 3:30 dice: y fue enviado. ¿Y significó esto por su ángel? La declaró por su ángel a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no dice quién era el ángel, pero sabemos que era un profeta. Porque la Biblia enseguida dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para testificar las cosas que han de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Revelación 22. Y él dijo: porque yo soy siervo juntamente con los profetas. Podía haber sido Elías, podía haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, mira la naturaleza de sus epístolas. Prueba que Juan no lo escribió. O sea, el contenido del libro del Apocalipsis no salió de Juan, sino que salió del ángel del Señor Jesucristo. Por eso la forma de escribir Juan en sus epístolas no es la misma que tiene el libro del Apocalipsis. O sea, en la forma en que el libro del Apocalipsis está escrito no es la misma forma en que están escritas las epístolas de San Juan. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿por qué? Dice: tome
Primera de Juan y Segunda de Juan, etcétera, y léalo. Y mire la naturaleza de ello. Luego mire la naturaleza de esto. Luego mire la naturaleza del libro de Apocalipsis y la forma en que está escrita. Juan era un escritor y un apóstol, pero este es un espíritu de profeta. Ese ángel del Señor Jesucristo que le dio la revelación apocalíptica a Juan es un espíritu de profeta. Un espíritu es un hombre, un cuerpo teofánico de otra dimensión, de la sexta dimensión, y aún 2000 años atrás aproximadamente, cuando Juan vivió en la tierra, encontramos que recibió la revelación del libro del Apocalipsis en la década de los 90 allá, y ahora estamos de nuevo en la década de los 90, terminando esta década, pero estamos en la década de los 90, pero del siglo XX. Él estuvo en la década de los 90 del primer siglo, y ahora en el primer siglo fue enviado el ángel del Señor Jesucristo a Juan para darle a conocer esta revelación apocalíptica para que él la escribiera, y Juan fue arrebatado en el espíritu y él vio en visiones que el ángel le mostró todas estas cosas que él escribió. Y ahora ya hemos visto que es un espíritu de profeta y encontramos que es la segunda ocasión en que un profeta, antes de venir en carne humana a la tierra, ha ministrado la palabra. Pues es un espíritu ministrador que ministra la palabra y es enviado a los herederos de salvación. Así son los espíritus de profeta enviados al pueblo de Dios, tanto al pueblo hebreo como a la iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Son enviados esos espíritus de profetas en carne humana para ministrar la palabra, el mensaje de Dios correspondiente al tiempo en que Dios los envía. De eso fue que San Pablo habló en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 14, cuando dijo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y ahora Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y dice: y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para, ¿qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Ha enviado un espíritu de profeta. Y ahora, para el día postrero, para el tiempo final, ese espíritu de profeta tiene que venir a la iglesia de Jesucristo en carne humana, y ese será el ángel del Señor Jesucristo, mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Ahora continuemos viendo quién es este ángel, de acuerdo a cómo el reverendo William Branham lo describió, para que así tengamos un cuadro claro de cómo llegó la revelación apocalíptica a Juan y de cómo es que para el día postrero estará la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estaremos viendo la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Ahora vamos a ver, a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa, Él ha enviado un ángel mensajero, y en ese ángel mensajero Cristo ha estado manifestado, velado y revelado, y ha estado llamando y juntando a sus escogidos en cada edad. Esa ha sido la revelación de Jesucristo en cada edad, viniendo Cristo velado y revelado en cada ángel mensajero. Con
esa manifestación de Cristo en cada ángel mensajero es que son llamados y juntados los escogidos de Dios de cada tiempo. Con esa manifestación de Cristo en cada ángel mensajero es que Cristo realiza la obra correspondiente a cada edad. Veamos lo que nos dice en la página 169 del libro de las edades. Dice: en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos, pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. Y podemos ver cómo es que de etapa en etapa, de edad en edad, esto ha ido sucediendo. Ahora miren algo más. Nos dice en la página 227, ahora el mensaje a cada edad individual tiene un incentivo para el creyente, animándole a ser un vencedor y así ser recompensado por el Señor. En esta edad el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre escrito en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel, el mensajero humano, su porción es una porción grande. Su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Así como los 12 apóstoles de Jesucristo estarán juzgando las 12 tribus de Israel, y esos 12 apóstoles son 12 de los 24 ancianos. De los 24 ancianos que aparecen en el libro del Apocalipsis, 12 son los 12 patriarcas y los otros 12 son los 12 apóstoles. Ahora podemos ver ahí que hay una bendición muy grande para esos mensajeros de Dios enviados a la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa, de edad en edad. Ahora podemos ver que en el programa divino, estos mensajeros de Dios, con el mensaje que Dios le da, son la voz de Dios para su edad. La voz de Jesucristo hablando en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia y hablándole a toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo en cada edad se identifica con el mensajero de cada edad. No tiene Cristo otra forma para identificarse en cada edad, sino por medio del mensajero de cada edad. Y esto es algo muy importante que nosotros no podemos olvidar. Jesucristo en cada etapa de su iglesia, en cada edad, se identifica con el mensajero de cada edad
se vela en el mensajero de cada edad y se revela a través del mensajero de cada edad en el cual Cristo está manifestado. Y esa es la revelación de Cristo en cada edad para el pueblo. Y por medio de esa revelación, manifestación de Cristo en cada edad, es que Él le habla a su pueblo, a su iglesia, llama a sus ovejas, y así, por el estilo, Él junta a sus ovejas en su redil, que es su iglesia. No hay otra forma para Él llevar a cabo esta labor. Esa es la forma establecida por Él, para cada edad y para cada dispensación. Ahora, la revelación del Apocalipsis en el tiempo del apóstol San Juan no se había cumplido la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba en el primer siglo, estaba comenzando. La iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés. Y para el tiempo en que Juan recibe esta revelación, la iglesia del Señor Jesucristo no llevaba muchos años, unos 67 años más o menos, de haber nacido en Jerusalén el día de Pentecostés. O sea que estaba comenzando la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente en el enfoque profético de la iglesia de Jesucristo y sus diferentes etapas, encontramos en las 7 iglesias de Asia Menor el tipo y figura. Aquellas 7 iglesias de Asia Menor existieron en realidad y tuvieron sus mensajeros, tuvieron sus pastores, el ángel, el pastor, porque el pastor es el ángel de la iglesia. Cada pastor es el mensajero para cada congregación y él es el que está responsabilizado a tener el mensaje, el alimento espiritual a la congregación. Y tiene que encontrar ese mensaje, ese alimento espiritual, donde en cada edad, pues viene por medio del mensajero de cada edad. Así es que tiene que estar brazo a brazo con el mensajero de su edad y recibir el mensaje de ese mensajero para que su congregación sea bien alimentada. Ahora el pastor, el mensajero de la edad completa, es el ángel mensajero enviado por Cristo para cada edad. O sea que ese mensajero está sobre todos los pastores, sobre todos los pastores que son el ángel de cada congregación, pues sobre todos ellos está el ángel mensajero de la edad. Y sobre todos los mensajeros de las diferentes edades está el mensajero dispensacional, que es mayor que los mensajeros de cada edad. Ahora, por medio de la revelación de Jesucristo a través de cada mensajero, es que son llamados y juntados los escogidos de Dios en cada edad. No hay otra forma para que esto suceda. Por lo tanto, no podemos buscar otra forma para recibir la revelación divina del tiempo que nos toca vivir a nosotros, como tampoco hubo otra forma para recibir la revelación divina del tiempo en que vivieron nuestros hermanos de las edades pasadas. Ellos son nuestros hermanos porque ellos nacieron en el reino de Dios y por consiguiente son nuestros hermanos. Y nosotros estamos enlutados por la partida de ellos, pero
ellos te regresarán. Y entonces habrá gozo en nuestras almas. Aún tenemos familiares que han partido también y personas de nuestro tiempo que han partido y que son creyentes en Cristo, los cuales regresarán en cuerpos eternos. Y los veremos y estarán de nuevo en la tierra para continuar compartiendo las bendiciones divinas con nosotros. Ahora, ya hemos visto cómo es que Dios obra en cada edad. Cómo es que Jesucristo está en cada edad revelándose. Y esa es de la revelación de Cristo a través del mensajero de cada Cristo revelado en el mensajero de cada edad. Es la porción correspondiente a cada edad. Y Dios le da a ese mensajero maravillosos ayudantes para trabajar en la obra de Cristo. Le da maravillosos ministros, pastores, para predicar, para llevar el mensaje que Dios le ha dado a ese mensajero. Y Dios le da congregaciones, hermanos en diferentes congregaciones a los pastores, para que estén brazo a brazo con el mensajero de esa edad y lleven así a cabo la labor correspondiente a ese tiempo. Y ahora así ha sido de etapa en etapa, de edad en edad. Así es para nuestro tiempo también. Ahora podemos ver que ya han transcurrido 7 etapas, 7 edades, y ya la historia de esas 7 etapas ya está hecha, porque fueron las vivencias de la iglesia del Señor Jesucristo pasando por esas 7 etapas, donde tuvo 7 mensajeros y donde Cristo estuvo en medio de su iglesia velado y revelado en cada ángel mensajero. Es una cosa muy hermosa y muy saludable para cada cristiano conocer la historia de la iglesia del Señor Jesucristo desde los días de Jesús y el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés hasta este tiempo final, y conocer por dónde va la iglesia del Señor Jesucristo ahora en el tiempo en el cual estamos viviendo. Está haciendo historia, o sea que en esta etapa todo lo que la iglesia de Jesucristo está viviendo será la historia que se estará dando a conocer durante el reino milenial. Pero a medida que va cumpliéndose todo el programa divino correspondiente a este tiempo final y va haciéndose la historia de esta etapa final de la iglesia, los escogidos de este tiempo final tendrán la bendición de que el Señor Jesucristo cumplirá su promesa que dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, y por consiguiente los escogidos de este tiempo final conocerán la historia del pasado, pero también conocerán la parte del programa divino correspondiente a nuestro tiempo, y por consiguiente conocerán el programa que se está llevando a cabo en este tiempo final. O sea que conocerán lo que será la historia para el reino milenial de la iglesia de Jesucristo de este tiempo final. Los escogidos de este tiempo final la conocerán a medida que va siendo hecha esa historia. Porque nosotros no somos espectadores, sino actores en la historia de la iglesia de Jesucristo de este día postrero. Por lo tanto, estaremos conscientes de lo que Dios está haciendo en este tiempo final en todos nosotros, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, en nuestro territorio, la América Latina y el Caribe, y a través del mensajero que Él ha prometido enviar, llamado por Jesucristo mismo su ángel mensajero. Ahora podemos ver
que la historia de las 7 edades ya se ha cumplido y fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad, y ahora estamos viviendo la realidad de lo que será la historia para más adelante, en donde Cristo está llamando y juntando a sus escogidos. Y eso es por medio de la revelación de Jesucristo para su iglesia, para este tiempo final. Cristo, en Espíritu Santo, en su ángel mensajero velado y revelado, llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Él es un profeta mensajero, como fueron mensajeros los 7 ángeles de Jesucristo de y para su iglesia durante las 7 edades. Ahora veamos nuevamente lo que habla el reverendo William Branham en el libro de los sellos acerca del ángel del Señor Jesucristo, página 301, donde dice, bueno, la mitad de esa página dice, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo del diluvio, Él mandó un águila. Recuerden, un águila representa un profeta, también representa a Dios, representa a Jesucristo y representa a todos los escogidos de Dios, el águila. El águila es símbolo de los escogidos de Dios y del mismo Dios. Por eso es que en Éxodo capítulo 19 nos habla Dios acerca de la forma en que Él libertó a su pueblo. Dice capítulo 19, verso 4 en adelante, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Ven? Y esa es de la misma forma en que Dios trae a sus hijos de etapa en etapa. Cristo es el águila mayor, o sea, representado en el águila mayor. Sus mensajeros encontramos que son águilas. Pablo era un águila, o sea, un águila espiritualmente hablando. Y encontramos que el séptimo ángel mensajero también es un águila, el reverendo William Branham, un profeta. Y el ángel del Señor Jesucristo es un águila también. Vamos a ver si es un águila, porque un profeta está tipificado en el águila. Y ahora vamos a continuar. Cuando Dios iba a destruir el mundo con el diluvio, envió un águila. ¿Y quién fue ese? El profeta Noé. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Cuando fue a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. ¿Y ese águila quién fue? El profeta Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9. Para ver si fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorarlos delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Por eso fue que el ángel no aceptó la adoración de Juan el apóstol, porque ese ángel es un profeta dispensacional. Y ahora, vean ustedes, el reverendo William Branham dijo, pudo haber sido Elías o alguno de los profetas. Y ahora vamos a ver en la página 326 del libro de los sellos,
el último párrafo dice, Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis capítulo 22, verso 8. ¿Y qué hallamos en Apocalipsis 22, verso 8? Al ángel del Señor Jesucristo. Moisés será el ángel del Señor Jesucristo. Eso será Moisés en su segunda manifestación, como uno de los dos olivos. Y había dicho que podía haber sido Elías también. Podía haber sido Elías. Será Elías también. Será Elías en su quinta manifestación. Pero, ¿saben ustedes una cosa? Ni será Elías, ni será Moisés. Será un hombre de este tiempo, en el cual estará el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Porque cuando Dios se promete que va a enviar un profeta, el cual ya envió en el pasado, para que tenga un ministerio en el presente, lo que Él hace es que envía el Espíritu Santo en un hombre del tiempo presente y opera el ministerio de aquel profeta que vivió en el pasado. Esa es la forma en que Dios envía el ministerio de un profeta que existió en el pasado. En la página 399 del libro de los sellos en español, en esta ocasión en que estaba contestando preguntas, le hicieron la pregunta número 11. Esas preguntas se las daban escritas y él luego, en una actividad de preguntas y respuestas, daba contestación a esas preguntas. Y ahora aquí la página 399 del libro de los sellos en español, pregunta número 11, le preguntan, ¿el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue, yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo, del tiempo en que Dios cumpla esa promesa. Un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu ministerial. Porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías Tisbita, el cual pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías para que viniera sobre él, para así tener el ministerio que seguía al ministerio de Elías. Y Eliseo fue el segundo Elías, o sea, la segunda manifestación del ministerio de Elías en la tierra. Y en cada ocasión en que el ministerio de Elías se manifiesta en la tierra, no tiene que la persona tener el nombre de Elías, porque cuando se habla del ministerio de Elías, es el ministerio de Elías, el que se llama Elías, pero el hombre pues tiene el nombre que los padres le han puesto. Y ahora, la tercera ocasión en que el ministerio de Elías estuvo manifestado en la tierra fue en un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el Elías que Dios prometió para precursar la primera venida de Cristo. Fue el hombre, el profeta que vendría clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor, conforme a Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante, y también Malaquías capítulo 3, donde dice allá en Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro de quién es el tercer Elías, o sea, el tercer hombre donde se manifestó el ministerio del profeta Elías. Capítulo 3 de Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ese fue quién? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de Juan el Bautista, después del que le prepararía el camino al Señor, ¿quién vendría? El Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová que había libertado al pueblo hebreo. Por eso en San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo
era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el verbo, el creador de los cielos y de la tierra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque era Dios en su cuerpo teofánico. Cuando se dice el verbo, es el cuerpo teofánico de Dios, que es un cuerpo angelical, el cual se puede manifestar en algunas ocasiones en una columna de fuego, un pilar de luz, como lo hizo allá en el Antiguo Testamento, o puede dejarse ver en la forma de un ángel, porque es un hombre, pero de otra dimensión, y está en un cuerpo angelical. Y luego, Él prometió que vendría. Esa es la promesa de la venida del Mesías, la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Y ahora vean, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y ahora el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Venía en la forma de un hombre, porque así como Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ahora Dios se hace a la semejanza del ser humano, creándose un cuerpo en el vientre de María y viviendo en ese cuerpo de carne llamado Jesús. Veamos. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Más bien, decían que era Belcebú, que era samaritano, que tenía demonios y así por el estilo. Y trataron de matarlo en muchas ocasiones hasta que por último fue crucificado a petición de los líderes de la religión del pueblo hebreo, a petición del sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín. Pues la mayoría del concilio del Sanedrín pidió también la muerte de Jesús, exceptuando a Nicodemo, Gamaliel y José. Y no sabemos si hubo algún otro creyente en Jesús que, por no perder su posición en el concilio del Sanedrín, se mantuvo en forma reservada para no perder así su posición. Hubo también sacerdotes que creían que Jesús era el Mesías, pero como la mayoría, el sumo sacerdote estaba en contra, si ellos declaraban que ellos creían en Jesús como el Mesías, los iban a sacar de sacerdotes de la sinagoga y se iban a quedar sin trabajo e iban a tener que ponerse a trabajar para poder vivir. Pero ellos preferían quedarse calladitos para así permanecer como sacerdotes, pues ellos habían estudiado, y ustedes saben que cuando las personas han estudiado así, y principalmente en la línea religiosa, después ellos no quieren perder esa posición, una, por la gloria y la fama como líderes religiosos, y la otra, por lo que ganan como líderes religiosos. Por lo tanto, ellos estaban protegiendo su barriga. No podemos decir otra cosa. La Escritura dice que muchos de los principales y de los sacerdotes creyeron en Jesús, pero no lo manifestaban porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero hubo algunos, como Nicodemo, Gamaliel y José, que esos se declararon más abiertamente y defendieron a Jesús y a los apóstoles también. Ahora, continuemos viendo aquí a Jesús y los suyos, el pueblo hebreo a los cuales vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que le recibieron del pueblo hebreo, los discípulos y todos los que creyeron en Jesús,
recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios al creer en Cristo, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y nacer así en el reino de los cielos. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por medio de nacer de nuevo a través de una mujer, sino por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne el verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Dios con su cuerpo teofánico, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver quién era nuestro amado Señor Jesucristo. Era el ángel de Jehová que había libertado al pueblo hebreo. Y ahora se había hecho carne, se había hecho hombre entre los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí estaba muriendo el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo Dios, pero estaba muriendo su cuerpo físico. Ni su espíritu murió, ni Dios murió. Dios no murió, ni su cuerpo teofánico tampoco, pero el cuerpo físico sí murió para redimir a todos los hijos e hijas de Dios. Ahora el que estaba dentro de ese cuerpo es el Dios eterno, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Por eso es que Jesús, vean ustedes, aunque nació en Belén de Judea, su cuerpo físico, él decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Y los que lo escuchaban decían, ¿cómo dice Jesús? ¿Cómo dice este que ha descendido del cielo? Si nosotros conocemos a José y a María, nosotros conocemos a su mamá y a su papá, nosotros sabemos de dónde viene y ahora él dice que viene del cielo. ¿Y cómo se puede entender esto? Que Jesús decía que había venido del cielo y nació en Belén de Judea. Lo que nació en Belén de Judea fue su cuerpo físico, pero el que estaba dentro del cuerpo físico vino del cielo, porque es el Dios creador de los cielos y de la tierra, con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y Dios, con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, es un hombre de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en el cual está el nombre eterno de Dios. El Éxodo. En Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Ven? En el cuerpo teofánico de Dios, que es ese cuerpo angelical de la sexta dimensión, está el nombre eterno de Dios. Y vean ustedes cuando el profeta Moisés, para comenzar su ministerio, se encontró con el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en el capítulo 3 del Éxodo. Vean ustedes, dice la historia así. Capítulo 3, verso 1 y adelante dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, o sea, hasta el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El árbol no se consumía, no se quemaba, porque era un fuego de otra dimensión. Era el ángel de Jehová manifestado en esa llama de fuego. Era una luz mística la que estaba allí.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. O sea, se dio cuenta que era una visión y que algo pasaba, y fue para investigar. Un profeta, vean ustedes, le gusta investigar cuando ve algo así. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Era santo el lugar porque allí estaba Dios. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios y Dios de Jacob. Ahora, el que está allí en esa luz mística es el Dios del padre de Moisés, o sea, Dios de Abraham, que era el padre de Moisés. Y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si le está pareciendo a Moisés algo grande en el programa divino, Dios va a llevar a cabo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y Dios obra por medio de profetas. Y ahora vamos a ver lo que iba a suceder. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios había descendido para libertar al pueblo hebreo, y ahora envía un hombre para que lo saque. Es que Dios va a velarse en ese hombre, va a estar dentro de ese hombre, y va a estar con ese hombre, y a través de ese hombre Dios va a hacer la obra que él prometió a Abraham para ese tiempo. Porque Dios prometió a Abraham que libertaría a su descendencia, la cual estaría esclava por 400 años. Eso está en el Génesis capítulo 15, verso 12 al 19. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Saben quién era Moisés? El profeta dispensacional, al cual Dios enviaría y usaría para la liberación del pueblo hebreo y para darle al pueblo hebreo su palabra, su mensaje correspondiente a la dispensación de la ley. Y Moisés no sabía que él era un profeta dispensacional. Casi ningún profeta que Dios envía sabe que es un profeta hasta que Dios le habla y le revela quién él es. Y ahora, veamos. Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y cuando una persona escucha que Dios va a estar con él, esa persona sabe que Dios lo está acompañando, y donde quiera que vaya la persona, Dios va con él. Y así es para cada hijo e hija de Dios. Cuando sabe que Dios está con él y que Dios le ha dado un ángel, su cuerpo teofánico, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, la persona vive una vida tranquila, segura. La persona vive segura porque sabe que es un hijo o una hija de Dios, y que todas las cosas obrarán en su vida para bien, y que Dios lo va a cuidar, y que no se va de esta tierra hasta que no le llegue el momento. Así es que lo más seguro que la persona tiene es
el momento de su partida. Por lo tanto, no se tiene que preocupar. Puede decir, no tengo de qué preocuparme de cuándo voy a morir y cómo voy a morir, porque ese día ya Dios lo tiene apuntado. Así es que viviré una vida agradable a Dios, sirviéndole a Él todos los días de mi vida, hasta que Él me llame. Ahora, vamos a ver a Moisés aquí. Vean, Moisés tuvo muchos problemas en su vida, pero todo obró para bien. A causa de los problemas tuvo que salir huyendo, porque había sido reclamado por el faraón para ser juzgado y condenado a la muerte. El faraón quería matar a Moisés, porque Moisés había matado a un egipcio. Así es que era una persona que estaba siendo reclamada por la justicia egipcia para juzgarlo, condenarlo y matarlo. Y cualquiera huye cuando ve que su vida está en peligro. Elías también huyó cuando Jezabel dijo: mañana tu cabeza estará como la cabeza de los ministros que tú mataste. Porque Elías había acabado con los falsos profetas, con los profetas de Baal y de Acera. Y ahora Elías se fue huyendo para el monte Sinai. O sea, para el mismo territorio que huyó Moisés. A Moisés le fue bien, se encontró con Dios, y Elías se fue huyendo para el monte Sinai también, para el monte allá Horeb. Y ella se metió en una cueva, llegó al lugar donde Dios le había aparecido a Moisés, y allí se quedó. Y allí le apareció Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías comienza a explicarle. Dios lo sabía, pero Elías comienza a explicarle. Y después ya se manifiesta Dios en el siervo apacible. Luego de primero Elías ver y escuchar ciertas cosas como un viento recio, un fuego y un terremoto. En la Biblia está en el orden en que todo eso aconteció. Y luego escuchó un silbo apacible. En ese silbo apacible, cuando lo escuchó, Elías cubrió su rostro y salió de la cueva. Él escuchó la voz de Dios que le habló, y entonces lo envió de regreso para que ungiera a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar suyo. Vean en el orden que fue dado a Hazael para ser ungido por rey de Siria, Jehú por rey de Israel y Eliseo por profeta en lugar de Elías. El último que le mencionó Dios, ese fue el primero que encontró. Y ahí los últimos son primeros. Se cumple la profecía que dice que los primeros son postreros y los postreros son primeros. Y ahora Elías tuvo que ir de nuevo, pero ya iba con una comisión. Ahora continuamos aquí con Moisés. Y Dios respondió. Moisés pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta es la traducción que han hecho de las 4 consonantes que
están escritas en hebreo y que Dios le dio a Moisés, las cuales son YHWH. Cuatro consonantes no pueden ser leídas como un nombre. Para ese tiempo se colocaban así las consonantes del nombre, pero junto a esas consonantes van otras letras, vocales y así por decirlo, para poder pronunciar ese nombre. Moisés escuchó la pronunciación de ese nombre. En esa ocasión y también en otra ocasión cuando le pidió a Dios ver su gloria, la gloria de Dios, y Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. Así es que lo que estaba pidiendo Moisés no le sería concedido. Pero le dijo, pero yo voy a pasar delante de ti. Tú estarás en la hendidura de la peña, ahí te voy a colocar. Y yo voy a colocar en mi mano sobre ti, sobre tu rostro. Y yo pasaré delante de ti proclamando el nombre de Jehová, o sea, proclamando YHWH. Y cuando haya pasado, entonces quitaré mi mano de sobre ti, o sea, de sobre tu rostro. Y entonces verás mi espalda, o mis espaldas. Eso está en número, vamos a ver, vamos a buscar. Hay dos lugares, está Números y está el capítulo 33 del Éxodo. Vamos a ver cuál de los dos buscamos aquí. Ya encontramos el capítulo 33 del Éxodo. Dice, versos 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar a todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y cuando Dios se pasó, proclamando el nombre de Jehová delante de Moisés, por lo tanto Moisés estaba oyendo a Dios, proclamando su nombre eterno. Y cuando hubo pasado, entonces Dios quitó su mano de sobre Moisés y Moisés vio las espaldas de Dios. O sea que Moisés lo que vio fue a un hombre, pero de otra dimensión, de espalda, el cual iba pasando. Ahora, cuando ese hombre de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, va a un lugar, puede ser que lo único que las personas vean sea una luz, la columna de fuego, pero ahí está el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Ahí está ese hombre de la sexta dimensión. Y se puede dejar ver cuando él quiera y a quien él quiera dejarse ver. Ahora, este ángel de Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Le había aparecido al profeta y patriarca Abraham cuando Abraham regresaba de la victoria obtenida en contra de los reyes que se habían llevado preso a Lot y a su familia y a las personas de Sodoma. Y ahora cuando regresa victorioso, se encuentra con Melquisedec, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y le dio pan y vino a Abraham. Abraham había pagado sus diezmos a Melquisedec. Y dice la Escritura que cuando Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, allí estaba diezmando también Leví. Y Leví no había nacido, pero estaba en los lomos de Abraham. Era el bisnieto de Abraham, el cual nacería de Jacob. Y Jacob fue el nieto de Abraham. Y Jacob nació de Isaac, que fue el hijo de Abraham.
Ahora, continuemos aquí con el capítulo 34, verso 5 en adelante, donde dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová, y Moisés escuchando ese nombre. El pueblo hebreo podía escuchar la voz de Dios como un trueno, o como truenos hablándole a Moisés, pero Moisés estaba escuchando a Dios hablando y proclamando el nombre eterno de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, vea, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona al que se arrepiente de sus pecados y de sus rebeliones, lo perdona. El que no, pues no puede recibir una persona perdón si no se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios. Y para ser quitados los pecados, pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es tan importante confesar nuestros pecados a Dios, arrepentidos de nuestros pecados, y ser echados en la sangre de Cristo para que sean quitados de nosotros y estemos justificados delante de Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, si no se arrepiente de la persona, no queda por inocente, recibirá el juicio divino, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La primera generación de una persona son sus hijos, la segunda son sus nietos, la tercera son sus bisnietos y la cuarta son sus tataranietos. Ahora, si contamos las 4 generaciones, contando como primera generación a la persona, pues entonces la cuarta generación vendrían a ser sus nietos. Porque la primera generación sería la persona, la segunda generación sus hijos, la tercera generación sus nietos y la cuarta sus bisnietos. Pero vean, como sea, aquí tenemos la palabra de Cristo, de Dios, que es el mismo Cristo, que nos dice que una persona, por causa de sus pecados, es visitado y aún hay consecuencias para los hijos, para los nietos y para los bisnietos también. Ahora vamos a dejar eso quietecito ahí, porque si comenzamos a hablar sobre los juicios divinos, encontraremos que Dios dijo que si el pueblo hebreo se apartaba de la palabra, enviaría sobre ellos de todas esas enfermedades que había enviado sobre los gentiles. Pero si se mantenían fieles a Dios, ninguna de esas enfermedades enviaría al pueblo hebreo. Y ven ustedes, por eso el pueblo hebreo siempre ha creído que un problema de salud, algunas veces una persona lo tiene y esa persona no ha pecado, pero ellos piensan entonces que ha sido el papá de esa persona, o el abuelo, o el bisabuelo. Es por esto que está aquí escrito, que Dios visita la maldad del pecado de la persona, en la persona, en los nietos también,
en los hijos, en los nietos y en los bisnietos también. O sea que una persona por pecar delante de Dios se perjudica, porque dice la Escritura que el que peca defrauda su alma. Y se perjudica a él como individuo, perjudica a sus hijos, perjudica a sus nietos y a sus bisnietos también. Pero si la persona se arrepiente, vean ustedes, la misericordia de Dios se extiende sobre la persona. Porque aquí dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esto es para los que se arrepienten de sus rebeliones, de sus pecados, de sus iniquidades. Ahora, este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vendría en medio del pueblo hebreo en carne humana, y cuando vino fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso él podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, Jesucristo en su cuerpo teofánico era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vieron que no hay ninguna contradicción en la Biblia. Ahora aquellos hebreos, judíos que escuchaban a Jesús, decían, ¿cómo puede este decir que vino del cielo, que descendió del cielo, y nosotros lo conocemos y sabemos quién es su mamá y su papá? Es que ellos no sabían que el que había descendido del cielo era el que estaba dentro de aquel cuerpo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el cual aquí también, cuando le apareció a Moisés, miren, le dijo a Moisés, que había descendido para librar a los hijos de Israel. Vamos a ver dónde es que dice Dios que ha venido, que ha descendido para librar a los hijos de Israel. Hay un lugar donde él dice que ha venido para librarlos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, o sea, de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Ve que Dios descendió? Descendió Dios en la columna de fuego, el ángel de Jehová. Allí estaba presente, el cual es el mismo Dios en esa teofanía. Y cuando descendió en carne humana fue conocido por el nombre de Jesús. Había descendido y estaba dentro del cuerpo de Jesús. Era el verbo hecho carne. Pero ahora aquí en el Antiguo Testamento, cuando desciende para libertar al pueblo hebreo, vean ustedes, él necesita un instrumento, un velo de carne a través del cual él manifestarse y hablarle al pueblo hebreo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y donde quiera que esté Dios manifestado, estará velado en un hombre, en un profeta, llevando a cabo su obra correspondiente a ese tiempo. Ese es el misterio de Dios manifestándose en medio de la raza humana. Siempre lo veremos en y a través de un hombre, el cual será siempre un profeta, en el cual estará Dios manifestado, velado y revelado, hablándole a su pueblo. Vean, en Zacarías capítulo 7, nos dice Dios por medio del profeta Zacarías, capítulo 7, verso 11 en adelante. Nos dice,
lo que sucedió con el pueblo hebreo y la forma en que Dios le habló al pueblo hebreo. Vamos a ver. Zacarías, capítulo 7, ya lo tenemos aquí. Verso 11, en adelante, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le habló Dios al pueblo? Por medio de sus profetas, enviando su espíritu. Dios, con su cuerpo teofánico, vino a los profetas, ungió a esos profetas y esos profetas hablaron esa palabra divina siendo ungidos por el Espíritu Santo. Era la voz de Dios a través de los profetas. Era el mensaje de Dios a través de los profetas. Por eso también San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean, Dios habló por medio de los profetas y luego habló por medio de Jesucristo, que es el Dios de todos los profetas y es el profeta de todos los profetas, el profeta más grande de todos, porque es el mismo Dios, el mismo ángel del pacto, vestido de carne humana, como un profeta en medio del pueblo hebreo. Era nada menos que la plenitud de la divinidad en un hombre llamado Jesús, el cual era un sencillo carpintero, pero era el velo de carne donde Dios estaba en toda su plenitud. Era un cuerpo de carne creado por Dios y por eso vino sin pecado. Y por eso podía ser el sacrificio por el pecado, representado en los sacrificios que el pueblo hebreo había efectuado en el Antiguo Testamento, los cuales señalaban al Mesías y su venida para llevar a cabo la obra de redención, muriendo su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Ahora, hemos visto cómo es que Dios le habla a su pueblo. Hemos visto que habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, habló por medio de Jesús en toda su plenitud, habló por medio de los apóstoles y habló por medio de los 7 ángeles mensajeros en cada etapa o edad de su iglesia. Y para el día postrero, Jesucristo nos dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego, cuando habla las cosas que sucederán después de estas, las habla por medio de su ángel mensajero, cuando dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que todas estas cosas que deben suceder pronto serán habladas. Y eso será Cristo, el ángel del pacto, hablando por medio de un hombre de este tiempo final, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, el cual estará en la tierra en carne humana. En los días de Juan el apóstol estaba allí en su cuerpo teofánico, dándole la revelación apocalíptica al apóstol San Juan. Y ya hemos visto que ese ángel es un profeta. Y el reverendo William Branham, el profeta precursor de la segunda venida de Cristo, con el ministerio de Elías en su cuarta manifestación, dijo que ese ángel era un profeta. Y ahora podemos ver que fue por medio de un profeta que la revelación de Jesucristo vino a Juan.
Y es por medio de un profeta que la revelación de Jesucristo del día postrero vendrá a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la revelación de Cristo para el día postrero es Cristo velado y revelado en y a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, se identifica como el amén, y ahí le da a la iglesia y al ángel, le da hay una descripción de lo que será su revelación, su manifestación para el tiempo final. Dice el reverendo William Branham en la página 373 del libro de las edades, dice: Jesús nos está dando una descripción de sí mismo en relación a la última edad. Los días de gracia están por terminar. Él ha mirado desde el primer siglo hasta el presente siglo XX y nos ha dicho todas las cosas concernientes a estas edades. Antes de que Él nos revele las características de la última edad, nos da una descripción final de su propia deidad, benigna y suprema. Esta es la revelación final de sí mismo, la revelación final de Jesucristo. Y esa es la revelación que viene a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero por medio de su ángel mensajero. Así dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. Amén significa lo final, significa aprobación, significa promesa prevaleciente, significa promesa que no cambia, significa el sello de Dios. Quiero que se fije bien ahora para que vea algo muy precioso y hermoso. Dije que esta es la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo, o sea, la revelación de Jesucristo. Porque Jesucristo estará revelado en el día postrero en su iglesia, así como estuvo revelado en cada edad en su iglesia, en el mensajero de cada edad. Para el día postrero estará en su iglesia en la edad de la piedra angular, velado y revelado en y a través de su ángel mensajero. A través del ángel mensajero de Jesucristo es que los escogidos de Dios recibirán la revelación de Jesucristo. Dije que esta es la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo. Cuando el día de la gracia termine, entonces dentro de poco empezará el milenio. Y ahora vean ustedes, el reino milenial de Cristo va a ser establecido en la tierra en el séptimo milenio. ¿En qué año da el séptimo milenio? No sabemos, pero para el séptimo milenio ya Cristo estará aquí, velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos la revelación de sí mismo, la revelación de esa manifestación que Él tendrá en carne humana, en su ángel mensajero, en el día postrero en la edad de la piedra angular. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo, pero a través de su ángel Jesucristo estará revelándose a su iglesia y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y eso será estar viendo a Cristo velado y revelado en su iglesia, en su ángel mensajero, estar viéndolo cara a cara, conscientes de esa revelación divina de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y por consiguiente, será la primera ocasión en que la iglesia del Señor Jesucristo estará viendo a Cristo velado y revelado en un ángel mensajero, en un profeta dispensacional. Y será la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional.
y después no enviará a ningún otro profeta dispensacional, porque ese es el último profeta dispensacional de Dios. Para la séptima dispensación, y por cuanto la iglesia de Jesucristo entra a la dispensación del reino para poder estar en el reino milenial, porque la dispensación del reino corresponde al reino milenial. O sea que la dispensación que estará vigente en el reino milenial de Cristo es la dispensación del reino. Y para la iglesia de Jesucristo estar en el reino milenial, pues tiene que entrar a la dispensación del reino. Y el mensajero de esa dispensación es el ángel del Señor Jesucristo, en el cual estará Cristo, nuestro Salvador. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, en Espíritu Santo, velado y revelado, dándonos la revelación de sí mismo, dándonos la revelación de esa manifestación que Él tendrá en su ángel mensajero. Ahora hemos visto que esa revelación de Jesucristo no puede venir a la iglesia del Señor Jesucristo por cualquier persona, sino por medio del mismo ángel en el cual Cristo estará en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así Él nos dará la revelación de su venida y presencia en medio de su iglesia en el día posterior, en la edad de la piedra angular. Y es como fue en cada edad, a través del mensajero de cada edad, así será en la edad de la piedra angular, en este día postrero, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual es un profeta dispensacional, la clase de profeta más grande que Dios envía a su pueblo en el comienzo de cada dispensación. Ese es el mismo profeta que enviará al pueblo hebreo, porque en él estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús siendo manifestados, porque el Espíritu Santo estará en él y el Espíritu Santo es el que tiene ministerios. Por lo tanto, esos ministerios los estará operando el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Cuando termine la obra, Cristo por medio de su ángel mensajero de llamar y juntar a todos sus escogidos de su iglesia, y se completa así el número de los escogidos de la iglesia de Jesucristo, entonces se cerrará la puerta de la misericordia. Cristo se levantará del trono de intercesión en el cielo, donde Él está haciendo la obra de intercesión como sumo sacerdote con su propia sangre, como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal, que llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo para hacer la intercesión por el pueblo hebreo, y así ser reconciliado el pueblo hebreo. Era el día de la reconciliación, el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde el pueblo lloraba, se arrepentía de sus pecados y se efectuaba la obra de expiación, y se llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, y durante ese día el pueblo estaba a la expectativa, esperando que se terminara esa labor para quedar reconciliado con Dios. Y cuando termine la labor de Cristo en el cielo, en el lugar de intercesión, estarán reconciliados con Dios todos los hijos e hijas de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados, y físicamente también seremos reconciliados, porque tendremos un cuerpo eterno y glorificado. Y eso es para el día postrero, para el tiempo en donde Jesucristo esté en su ángel mensajero, en Espíritu Santo velado y revelado, revelándose a su iglesia y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero. Y así es como la revelación enviada a la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero está prometida para venir. Vean, es la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Por eso fue que Juan quiso adorar al ángel de Jesucristo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque un ángel mensajero no puede ser adorado.
adora a Dios. Le dijo el ángel a Juan. Y así es para todo hijo de Dios e hija de Dios que vive en este tiempo final. El ángel del Señor Jesucristo enseñará a los hijos e hijas de Dios, tanto de entre los gentiles como del pueblo hebreo, a que adoren a Dios. Porque el ángel es solamente un profeta mensajero dispensacional enviado a la iglesia de Jesucristo y después será enviado al pueblo hebreo, en el cual vendrá Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestado, llevando a cabo la obra del día postrero, velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero. Y esa será la revelación para la iglesia, para el día postrero, la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y ese es el misterio de Jesucristo para el día postrero. Es el misterio de cómo Cristo estará en medio de su iglesia en el día postrero, velado y revelado en carne humana. Será en su ángel mensajero. Ese es el misterio que le sería revelado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero y nos daría la fe para ser transformados en el día postrero y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto el misterio de la revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Y todo esto es en simplicidad, como la revelación del Padre en Jesús fue en simplicidad. Y ahora la revelación de Jesús en su ángel es en simplicidad también. Y así como la revelación del Padre en Jesús, Jesús dijo que el Padre estaba en él. Y él vino en el nombre de su Padre. Y ahora, vean ustedes, Cristo reveló al Padre, el cual se había velado en carne humana en su Hijo, en Jesús. Y ahora, vean ustedes, el nombre de Dios fue glorificado en aquel tiempo en donde el Padre se veló en su Hijo Jesús, en el velo de carne Jesús. Y para el día postrero, Jesucristo, el ángel del pacto, estará velado en un Hijo de Jesucristo. Jesucristo estará velado en carne humana en su Hijo, su ángel mensajero, que Él enviará para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero su ángel no es Jesucristo, pero su ángel vendrá en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Su ángel vendrá dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así como Jesús vino en el nombre de su Padre, el ángel de Jesucristo viene en el nombre del Señor Jesucristo, porque es un hijo del segundo Adán, un hijo de nuestro amado Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Así como todos los miembros del cuerpo místico de Cristo son hijos de Dios por medio de Jesucristo, son hijos de Jesucristo, del segundo Adán. Y por consiguiente son descendientes ¿de quién? Descendientes de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque somos descendientes de Dios. Los hijos son la descendencia de su Padre. Y los descendientes de Dios, pues son los hijos de Dios. Y ahora vemos el programa divino para Dios traer existencia sus hijos por medio del nuevo nacimiento y así nacer en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto la revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Es la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y los escogidos verán a Cristo manifestado en su ángel mensajero y
escucharán la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y dirán: esto era lo que yo estaba esperando. Y con esta revelación divina de Cristo por medio de su ángel mensajero, nos abrirá el entendimiento y nos abrirá las escrituras, y entonces entenderemos las cosas que deben suceder en este tiempo, y entenderemos la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, y entenderemos todo el programa divino de Jesucristo para con su iglesia para este tiempo final, y comprenderemos la edad en que estamos viviendo, la edad de la piedra angular, y comprenderemos la dispensación a la cual Cristo nos llama en este tiempo final, la cual se entrelaza con la dispensación de la gracia. Esa dispensación que se entrelaza con la dispensación de la gracia en el día posterior es la dispensación del reino. Y comprenderemos también cuál es el mensaje correspondiente a este tiempo final, el mensaje del evangelio del reino para todos los escogidos de Dios, y por medio de ese mensaje ser llamados todos los escogidos de Dios, y ese mensaje gira alrededor de la revelación de Jesucristo para este tiempo final, en donde Él se vela y se revela por medio de su ángel mensajero. Este era un misterio que nunca había sido dado a conocer en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero están los tipos y figuras en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y están las profecías también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así como el Padre se manifestó en la tierra a través de Jesús, a través de su Hijo, Jesucristo en el día postrero se manifestará en la tierra a través de su ángel mensajero, y nos hablará todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos dará la fe, la revelación para ser transformados y raptados en el día postrero, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. También dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El único que conocerá ese misterio será el ángel del Señor Jesucristo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibirá en el día posterior será el ángel del Señor Jesucristo. Él será el que recibirá la piedrecita blanca, y la piedrecita blanca viniendo es la segunda venida de Cristo, es la venida de Cristo, Cristo viniendo en el día postrero. Y su ángel será el que lo verá y le dará la bienvenida, y por lo tanto verá, conocerá el nombre nuevo que Él en su segunda venida tendrá. Dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, o sea, las gobernará con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28. Y serán desmenuzadas como vaso de alfarero, así como yo también he recibido de mi Padre. O sea que la misma autoridad que Jesús recibió del Padre cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios en el cielo, a la diestra de Dios, ahora Cristo la concede al vencedor del día posterior, que será su ángel mensajero. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Y cuál es esa estrella de la mañana? ¿Será que va a tomar la estrella de la mañana, que la vemos todos los días de la mañana, y se la va a dar? En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana y en su venida lo recibe el vencedor, el cual recibirá esa estrella resplandeciente de la mañana, porque Cristo prometió darle al vencedor la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, el ángel mensajero de Jesucristo, el cual obtendrá la victoria en el día postrero, será el que recibirá la estrella resplandeciente de la mañana. Recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Y por eso es que dice un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino ¿quién? Aquel que lo recibe. Y ese que lo recibe, que recibe esa piedrecita blanca y ese nombre nuevo que viene en la piedrecita blanca, es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Ahora podemos ver que todos estos misterios apocalípticos prometidos para ser revelados a la iglesia de Jesucristo en el día postrero son revelados por medio de Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, viniendo velado y revelado en su ángel mensajero. Y hablando por medio de su ángel mensajero todos estos misterios, abriendo estos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo para darle así la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Con la revelación de la primera venida de Cristo obtenemos la fe para recibir el perdón de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo y así recibir la salvación. Y para obtener nuestra transformación y el rapto, se requiere obtener la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así ser preparados para ser transformados en este tiempo final. La revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Hemos visto cuál es la revelación enviada a la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero. Es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo viniendo en Espíritu Santo a su iglesia en el día postrero y velándose en carne humana en su ángel mensajero y revelándose por medio de su ángel mensajero a su iglesia. Y hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero recuerden, ese ángel en el cual Cristo estará manifestado, velado y revelado, hablándonos todas estas cosas, ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, porque es un mensajero dispensacional. Después de ese mensajero no viene otro mensajero. Con ese mensajero, la iglesia del Señor Jesucristo recibe la revelación de Jesucristo para el día postrero, recibe la fe para ser transformada y raptada, y nos iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero, y luego regresaremos después de 3 años y medio, regresaremos después de pasar 3 años y medio en el cielo con Cristo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero, mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, en donde la tierra será preparada para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Regresaremos a la tierra con Jesucristo, con su ángel mensajero y con los 7 mensajeros de las 7 edades y con los santos de las diferentes edades, juntamente con los santos de la edad de la piedra angular y también con los santos del Antiguo Testamento. O sea que vienen a la tierra para vivir en el reino milenial todos los santos del Antiguo Testamento con los santos del Nuevo Testamento. Y entrarán también algunas personas y algunas naciones entre los gentiles y también la nación hebrea como nación a ese glorioso reino milenial. Y deseamos y esperamos y pedimos a Cristo que de las naciones de entre los gentiles que entren al reino milenial sean todas las naciones latinoamericanas y caribeñas. Y en adición, las demás naciones que Dios tenga para entrar.
pero oramos por las naciones latinoamericanas y caribeñas para que entren los latinoamericanos y caribeños al glorioso reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que así la paz, la felicidad, el amor y la prosperidad que nos ha faltado en la América Latina y el Caribe, la tengamos en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues los latinoamericanos y caribeños han estado apretaditos económicamente, la mayoría, diríamos el 75%, ¿verdad? O un poquito más. Y con un sinnúmero de dificultades, problemas económicos y toda clase de problemas, pero en el reino milenial de Cristo tendremos todos paz, felicidad, amor divino y prosperidad. Por eso oramos por todos los latinoamericanos y caribeños para que Cristo les conceda entrar al glorioso reino milenial que Él tendrá en este planeta Tierra. Que los juicios divinos que han de venir sobre el planeta Tierra, los cuales van a afectar el mundo entero, todas las naciones, afecten lo menos posible a las naciones latinoamericanas y caribeñas. Y que queden latinoamericanos y caribeños para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por cuanto nuestra edad de la edad de la piedra angular se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe, tenemos nosotros derecho y también responsabilidad de orar por la América Latina y el Caribe, para que Dios tenga misericordia de la América Latina y del Caribe, porque de otra forma desaparecerá la América Latina y el Caribe con todos sus habitantes. Ahora, en la revelación enviada a la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, vean ustedes todas las cosas que Él nos da a conocer. Nos muestra dónde es que Él lleva a cabo su obra final en medio de su iglesia, la América Latina y el Caribe. Y eso nunca antes se había sabido. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo, no había llegado nuestra edad. Nuestra edad es la edad donde todas las cosas que no estaban reveladas en edades pasadas serán reveladas por Cristo a través de su manifestación en su ángel mensajero, al cual le mostrará todas estas cosas y el ángel las hablará ungido con el Espíritu Santo en este tiempo final. Y por consiguiente son las palabras no de un hombre sino de Jesucristo, pero a través de un hombre llamado el ángel del Señor Jesucristo. La revelación enviada a la iglesia para el día postrero. El día postrero pues es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. La revelación enviada a la iglesia para el día postrero. Hemos visto cuál es la iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre de Cristo. Las personas que han creído en Cristo como su Salvador han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Ellos son los que forman la iglesia de Jesucristo. Hemos visto quién es el ángel del Señor Jesucristo también. El profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Un redimido con la sangre de Jesucristo. Un hijo de Dios de este tiempo final. Y hemos visto cuál es el día postrero. Y hemos visto el territorio donde se estaría cumpliendo la edad de la piedra angular y donde se entrelazaría la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y hemos visto cuál es el mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. El mensaje del evangelio del reino. Con todo este cuadro profético colocado en orden y entendido por los escogidos de Dios,
tenemos la bendición de saber en qué etapa del programa divino nos encontramos y cuáles son las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde están los que en el día postrero estarían recibiendo la revelación del día postrero a la revelación de Jesucristo, del día postrero en el cuerpo místico de Cristo? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, aquí en Ecatepec, República Mexicana, un grupo de personas aquí reunidas y también otros a través de internet y a través también de la línea telefónica y en diferentes naciones latinoamericanas y caribeñas, y también en Norteamérica hay escogido de Dios y en otras naciones también, escuchando la voz de Cristo correspondiente a este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así obteniendo la revelación de Jesucristo enviada a su iglesia en el día posterior. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos los escogidos de Dios sean completados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y tengamos la manifestación plena de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo en este día postrero, y seamos luego llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este día postrero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y adelante, perseverando hasta que obtengamos la transformación de nuestro cuerpo, porque eso es una promesa para todos aquellos que habrán recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en su sangre y recibido su Espíritu Santo, y estén perseverando en el cuerpo místico de Cristo en el día postrero. La promesa es que seremos transformados. Por eso nos envía su revelación, para darnos la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Perseveremos todos hasta que seamos transformados. No soltemos al ángel de Jehová, al ángel del pacto, a Jesucristo, el Espíritu Santo en su manifestación final, hasta que no recibamos su bendición, como hizo Jacob. Cuando el ángel le dijo, suéltame que tengo que irme, Jacob dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y la iglesia del Señor Jesucristo de este día postrero, en la edad de la piedra angular, no soltará a Cristo, el ángel del pacto, en su manifestación final, hasta que no reciba su transformación. Y después podrá ir y revelarse al pueblo hebreo. Perseveremos todos. Pronto vamos a ser transformados. No sabemos en qué año, pero vamos a ser transformados, porque Cristo lo ha prometido para sus escogidos, para su iglesia. Y luego tendremos el nuevo cuerpo, eterno, inmortal e incorruptible. Y estando en el nuevo cuerpo, ya no tendremos más problemas. Todos los problemas quedarán resueltos. Bueno, tendremos por aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar en esta tarde, y así, con algunos cánticos, glorificar a Jesucristo, nuestro Salvador, al cual le agradecemos todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y le agradecemos la salvación que ganó para nosotros en la cruz del Calvario, la cual Él nos ha dado gratuitamente. De gracia ha sido para nosotros la salvación. Bueno, con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar y para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos muy pronto, ya sea que estemos transformados o no estemos transformados.
Que Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión.